Hola, bienvenidos nuevamente a su programa Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy hablaremos de un tema que de una u otra manera ha estado atravesado a lo largo de los distintos tópicos que hemos venido comentando y referiré a ellos en su momento. Vamos a hablar hoy del yoga. ¿Por qué el yoga en un programa que tiene que ver sobre la formación y habla de lenguajes poéticos? Bueno, en primer lugar porque el yoga consiste en una disciplina que nos forma. La palabra yoga quiere decir unir. ¿Qué tenemos que unir? Unir mente, cuerpo, espíritu. Fueron separados a lo largo de la historia por nuestra propia mente, por nuestras maneras de pensar, nuestras ideologías, nuestras teorías, y es necesario unirlas nuevamente para encontrar la integralidad del ser humano. Por otro lado, y en ese sentido de la integralidad del ser humano tiene que ver con la formación. El yoga vendría a ser una forma de darnos forma, un caminar para adquirir una forma determinada, que tiene que ver, esa forma, con esa unión entre mente, cuerpo y espíritu. Por otro lado, el yoga para algunos yogis, algunos estudiosos, algunos filósofos hindús, es un arte también, y está asociado fundamentalmente a la danza. Veremos por ahí cómo Iyengar, uno de los yogis más famosos en el mundo actual y de los que mejor han difundido el pensamiento del yoga, nos lo expresa, ¿no? Y ahorita que mencioné a Iyengar, también quisiera mencionar, lamentablemente el yoga hoy en día se ha mercantilizado mucho, se ha banalizado, a veces parece que se trata de puros ejercicios físicos. Otras personas lo limitan a pensar que alguien se viste de determinada manera y se va a aislar y no va a comer o no se va a bañar, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos clichés, ya muchos estereotipos respecto del yoga, los yogis, la gente que practica yoga, ¿no? Entonces me parece importante en ese sentido considerar, bueno, ¿qué es el yoga? ¿Cómo podemos entenderlo? Bueno, me remitiré a las fuentes más convencionales, tradicionales del yoga, para tratar de dar una idea lo más cercana posible a su emergencia en el mundo oriental, particularmente en el mundo hindú, y de ahí de su expansión. Uno de los autores que logra sistematizar el yoga, por ahí del siglo II, más o menos, de nuestra era, es Patanjali. Patanjali es considerado el sistematizador del yoga, el padre del yoga, porque lo que va a hacer él es recuperar de los textos antiguos de la tradición hindú, de los Vedas, de los Upanishads, la visión que tenían respecto de eso que es el yoga. Y de hecho, su libro que se llama Los Yoga Sutra, los aforismos del yoga de Patanjali, inicia precisamente con el primer aforismo diciendo, permítanme tantito, diciendo precisamente que se va a tratar de la enseñanza del yoga. Inicia así el primer Yoga Sutra. Ahora la enseñanza del yoga. Y todo el libro va a estar dedicado precisamente a ir a hablar del yoga, desde la tradición, desde las distintas fuentes, las distintas formas en que podemos comprenderlo, para tratar de aglutinar una idea de la ascesis yógica o la ascesis del yoga. La palabra ascesis quiere decir ejercitarse. Se ha modificado porque cuando hablamos de ascetas pensamos en esa persona que se aísla, se va al campo, etc., ¿no? Pero en su origen la palabra ascesis era ejercitación. Y el yoga, como una práctica ascética, consistía entonces en una práctica que suponía una serie de ejercicios para lograr eso que decía la conjunción mente-cuerpo-espíritu, y que en determinadas fuentes se considera como la liberación. ¿De qué nos debemos liberar? De la ignorancia. De la ignorancia producida por esa fragmentación, por esa separación. Y nos liberamos de tal manera que superamos la ignorancia, porque la ignorancia hace que creemos un mundo ilusorio. La conjunción mente, cuerpo, espíritu es tratar de arribar a un mundo en donde la ilusión quede de lado.
Y la ilusión no solo remite a fantasías o sueños propios de una sociedad determinada, sino a la esencia natural del ser humano, al espíritu humano, que cuando mira el mundo, y esto es muy relevante porque lo van a retomar algunas concepciones del constructivismo en psicología, en pedagogía, etc., es que el mundo es una construcción que realizamos por medio del lenguaje. Entonces, cuando nombramos el mundo, no estamos realmente entendiendo la realidad o comprendiendo la realidad. Estamos dándole un significado a eso que observamos y a eso que nombramos. Y al darle un nombre, paulatinamente pasamos de describirlo a valorarlo. Entonces, valorar el mundo, es decir, decir una palabra sobre el mundo, supone ya una interpretación. Lo que genera la ilusión, precisamente. Porque no nos damos cuenta que en el momento en que estamos nombrando el mundo, la forma de nombrarlo nuestra es nuestra interpretación del mundo que genera la ilusión de que eso es el mundo. Y por eso nos cuesta comprender a los otros. Porque los otros nombrarán al mundo con otras palabras, con otro lenguaje, de otra manera, y supondrá otra interpretación. Y ya no solo entre individuos, sino fundamentalmente entre culturas. Entonces, cuando pensamos en otra cultura y pensamos precisamente en que están nombrando el mundo, a nosotros nos parece un error. Lo notamos en lo que come la gente y decimos, ay, no, eso qué feo comer eso. Lo notamos en cómo puede decir que esto es así. Lo notamos en cómo mencionan lo que es el amor o lo que es la amistad o cualquier otro concepto, ¿no? Esa es la idea fundante y fundamental. Construimos el mundo a partir del lenguaje haciendo una interpretación y por ello generamos una ilusión del mundo. Y esto se da porque en la construcción del lenguaje, en la construcción que hacemos mediante el lenguaje, la fragmentación mente-cuerpo-espíritu no nos hace ver que está fragmentado. Y a veces interpretamos desde la mente, desde el espíritu, desde los afectos, desde la razón. Entonces, al interpretar desde cualquiera de esas referentes, pues la ilusión se agudiza, se hace más profunda. Necesitamos entender que al interpretar el mundo, si lo hiciéramos desde la conjunción mente, cuerpo, espíritu, esa interpretación podría ser más válida, pero aún así sería nuestra interpretación. Entonces, esta idea de la ilusión de la Maya tiene que ver directamente con el lenguaje. Y va a llevar algunas vertientes de la India misma y de China y de Japón a hablar de la vacuidad o del vacío. Dejar la mente en blanco es llegar al vacío. Pero dejarla en blanco no quiere decir no existe nada. No, lo que quiere decir es reconozco que existe, pero mi mente la ha formulado de tal manera a través del lenguaje que necesito detener mis pensamientos, detener mis palabras para tratar de asentarme en el mundo. Y eso es lo que procura o propicia el yoga. Eso es lo que busca. Y a partir de eso liberarnos de prejuicios, de miedos, de falsas ideas, de falsas concepciones, de enojos, de iras. Porque todo eso no es más que una ilusión de lo que creemos es el mundo. Lo podemos observar cuando alguna persona se enoja de ciertas cosas y otras no. Por ejemplo, el tráfico. Hay gente que se molesta mucho cuando el tráfico, ¿no?, está teniendo una visión del mundo. Hay personas que no, que les da lo mismo ir con mucho tráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Hay cosas más profundas que tienen que ver con cómo miramos el amor, con cómo miramos la paz, con cómo miramos a los otros seres humanos, su cultura, sus valores, su religión. Finalmente es una interpretación. En cierto sentido, Nietzsche interpretó esto. Él fue el que acuñó esta frase, o uno de los que acuñó esta frase, sobre decir mundo es ya una interpretación. De lo cual derivó que entonces lo que tendríamos que pensar en el mundo actual es estar más allá del bien y del mal. Estar más allá de cualquier valoración. Porque al valorar lo nuestro,
desvalorizamos lo de los otros, al otro. Bien, en este sentido, el yoga tiene varios objetivos. Iyengar, el autor que mencionaba hace rato, los va a puntualizar de esta manera. Fíjense qué interesante. Dice, los 4 objetivos de vida son Dharma, la ciencia de las obligaciones éticas, sociales y morales. Artha, la adquisición de bienes terrenales. Kama, disfrute de los placeres de la vida. Y Moksha, libertad o bienaventuranza. Fíjense cómo el yoga no es esta idea, decía, del monje que se aísla o de alguien que pierde toda terrenalidad, porque parte de los objetivos de la vida es adquirir bienes terrenales. Lo que el yoga va a plantear es que en un equilibrio, ¿qué necesito para comer? ¿Qué necesito para vestir? Lo mismo en términos de lo ético o del dharma. ¿Qué principios éticos deben regular una vida prudente, equilibrada? Lo mismo tiene que ver en la relación con los otros. Entonces, el yoga pretende, desde la perspectiva de Iyengar, establecer una vida equilibrada en donde cumplamos esos objetivos. Y el último, el de la liberación y la bienaventuranza, tiene que ver con la parte espiritual. Que llegue un momento en el que nos desapeguemos de lo material, nos desapeguemos de nuestras ideas, de nuestros prejuicios, para vivir de manera más libre. Porque hemos de reconocer que en ese mundo ilusorio construido hemos generado muchos prejuicios, muchos miedos que no nos hacen o no nos permiten disfrutar de mejor manera la vida, ¿no? A veces hasta la misma naturaleza, cuando hay tierra, hay lodo, nos ensuciamos, decimos, ay, me ensucié, lo vemos como algo molesto, en lugar de ver que eso que la naturaleza nos ha dado tiene que ver también con el lodo, con el agua, con muchas otras cosas que de momento en nuestro mundo ilusorio nos parecen fastidiosas. Entonces es un reconectar con la naturaleza, es un reconectar con el mundo, es un reconectar con los otros. Entonces alcanzar los objetivos supone la práctica del yoga. Y la práctica del yoga, decía, no tiene que ver con esas ascesis de encierro, ¿no? Sino con una serie de ejercicios que implican posturas corporales, asanas, que en conjunto forman kriyas, con la respiración, que es el pranayama. Prana quiere decir aspiración vital, inspiración vital, soplo inicial, energía vital. Porque nacemos con una inspiración, morimos con una expiración. Bueno, el prana es que a lo largo de la vida respiramos y lo que estamos haciendo es manteniendo energéticamente nuestro cuerpo. Lo que el yoga nos enseña es a hacerlo conscientemente, porque en la vida diaria lo hacemos armónicamente, sin conciencia. Al hacerlo conscientemente, actuamos directamente sobre nuestro cuerpo. Lo sanamos, equilibramos, logramos que nuestras neuronas también tengan pensamientos neutrales, pensamientos que no sean ni negativos ni positivos. Porque nuestra mente actúa con los pensamientos negativos, rechazando, atacando, criticando, o los positivos, no pasa nada, todo está bien, etc. Cuando la mente neutral dice hay que tener un equilibrio. La mente neutral es superar el ego, es tratar de dar mejores respuestas a la vida, a nuestra cotidianidad. ¿Cómo lo logramos? Con la respiración. Hay 8 elementos que Patanjali menciona del yoga y que recupera Iyengar, y que son los elementos que le van a dar sentido precisamente a la vida. Dice, los 8 miembros del yoga son yama, niyama, que refieren directamente al desapego. Por un lado, cómo dejo de desear, y por otro lado, cómo dejo de desear lo que deseo. Los asanas, que son los movimientos, las posturas, el pranayama, que es la respiración, pratyahara, dharana y dhyana, que son atención, concentración, meditación, y el último, que es el samadhi,
que es la contemplación, que tiene que ver con la bienaventuranza, que tiene que ver con la prudencia, con cómo llego a un estado contemplativo en donde no me afecta nada de lo que sucede o acontece en el mundo. No me afecta en el sentido emocional, no me afecta en el sentido mental, no altera mi estado emocional. Y por eso el yoga contribuye a la salud y la longevidad, porque permite superar el estrés, los ataques de ansiedad y cualquier otra situación que altere al cuerpo, a la mente o al espíritu. Bien, estos elementos de los que hablaba Patanjali los recupera Iyengar y va a profundizar en ellos para tratar de explicar cada uno en su relación directamente con todo el conjunto de eso que se llama yoga. Decía, llamas y ni llamas, dejar de desear y dejar de desear lo que deseo. No se trata solamente de quitármelo, decir, vendo mi coche, vendo, no, sino no necesito desear algo más. No necesito esperar algo de cuando tengo una buena acción. Esto también es muy importante, porque a veces hacemos cosas esperando algo. El yama y el niyama nos dicen, hazlo sin esperar nada. Y cuando lo haces sin esperar nada, automáticamente se mueven las energías. Automáticamente se mueve toda tu energía para poder precisamente seguir avanzando en la liberación. Esto se asocia al budismo y al budismo zen, al hacer sin hacer, por ejemplo, ¿no? Y a otras corrientes filosóficas de China y de Japón. Los asanas, decía, son las posturas porque el cuerpo necesita movimiento. Hemos perdido mucho movimiento, sobre todo en el mundo actual, donde estamos más tiempo sentados, viendo la tele, en la computadora, platicando, porque recordemos que en las épocas antiguas pues, los hombres tenían que salir a cazar, tenían que salir a sembrar, las mujeres, los hombres, cargar leña, ir por agua, o sea, todo era ejercitar el cuerpo. Pero conforme la civilización avanzó, se fue dejando de lado muchas prácticas que tienen que ver con ese ejercitar el cuerpo. Bueno, los asanas recuperan esa idea de la ejercitación y proponen una serie de posturas, y aquí depende de los tipos de escuela de yoga, pero que en el fondo lo que pretenden es que tu cuerpo se estire, se mueva, etc. Hay una lógica detrás muy natural. Ustedes observarán que los animales, sobre todo si tenemos perros o gatos, lo primero que hacen al despertar es estirarse. Si están echados, se levantan y se estiran, aunque no hayan estado dormidos. Porque es una manera de que la elasticidad del músculo y de los huesos se restablezca, una manera de oxigenarlos, pero también una manera de que todo el cuerpo adquiera un biorritmo diferente. Entonces, la sabiduría de la naturaleza en los animales es que se estiran. Cuando vemos un video de felinos, leones, tigres, lo que vemos es que se estiran. Bostezan y estiran las garras, las patas, todos los miembros los estiran. Y entonces ya pueden andar sin problema. Nosotros hemos perdido esa costumbre también. Nos levantamos rápidamente al oír el despertador, etcétera, etcétera, y después nos da un tirón por acá, un dolor muscular. O sea, estirarnos al despertar es fundamental porque si oxigenamos, damos elasticidad a músculos y huesos, cambiamos nuestro biorritmo inicial y entonces miramos el mundo de otra manera. En las clases, en las escuelas, sería fundamental que después de cada 2-3 horas de que los alumnos están sentados, se les ponga a estirarse. Estirar los brazos, estirar las piernas, respirar profundamente durante 5-10 minutos para volver a restablecer un organismo activo, una mente más neutral, que trabaje mejor. Se ha descubierto por las neurociencias que la respiración está directamente asociada a la cognición y a la memoria. Aprender mejor supone respirar mejor. Recordar más cosas supone respirar mejor. Y algunos estudios ya están trabajando la cuestión de el Alzheimer, la demencia senil, asociada a la respiración. Porque si esto tiene que ver con la memoria, si la respiración tiene que ver con la memoria, entonces la pérdida de la memoria estaría asociada de una u otra manera a alguna afección en la respiración a lo largo de la vida. Son estudios que se están llevando a cabo.
Pero podemos trabajar con nuestros hijos, con nuestros alumnos, alumnas, hijas, a lo largo de las clases del día, para que lo practiquen. Practicar yoga no implica vestirse de cierta manera y forzosamente ir a una escuela o a un centro de yoga. Se puede realizar en la casa. Ejercicios de respiración, los pueden encontrar muchos en Google, ejercicios de respiración, ejercicios de estiramiento, posturas básicas que les ayudarán a sentirse mejor. Idealmente, conviene ir a alguna escuela, porque parte de la idea del yoga es que existe una sabiduría ancestral que se va a transmitir de generación en generación. El gurú, que quiere decir la palabra gurú, ir de la sombra a la luz, el gurú es el que te va a llevar de la sombra a la luz en tu vida. Entonces, tener un gurú es tener a alguien que nos va guiando, como tener un maestro, y de ahí el sentido fuerte, potente de la palabra maestro en Jesús, en Buda, en Gandhi, en Sócrates, porque era el que te llevaba de la sombra a la luz. Un gurú es un maestro. Entonces, lo ideal es ir a una buena escuela, a un centro, en donde la enseñanza del yoga sea seriamente practicada para poder avanzar mejor, para no lastimarnos, para poder saber que estamos haciendo los ejercicios respiratorios de manera adecuada. El yoga Kundalini, que es el que practico, tiene una idea fundada en Yogi Bhajan, que fue uno de sus grandes maestros y promotor en la era moderna. Tienen varios siglos, pero Yogi Bhajan lo hizo en la era moderna, y tiene que ver con la idea de los chakras que están en el interior del cuerpo, a lo largo de la columna vertebral, de esa energía vital llamada Kundalini. La idea de Kundalini, todas las escuelas de yoga la reconocen, el budismo la reconoce, pero en el yoga Kundalini se usa como una práctica específica de carga energética del cuerpo, desde el chakra inferior, que corresponde a los órganos genitales, hasta el chakra superior, que está en la coronilla. ¿Sí? Y a partir de ese movimiento energético es que se va alcanzando paulatinamente la liberación. Muchas gracias.